Ahora es el turno de Gabriela Mazú. La doctora Gabriela Mazú es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado en Filología en la Universidad de Erlangen-Nuremberg con la tesis Borges, una estética del silencio. Es novelista y ensayista, docente universitaria, periodista en temas de cultura, traductora de Kafka, de Schiller, de Rilke, de Camus, entre otros. Dirigió el Departamento de Cultura del Instituto Goethe de Buenos Aires durante más de 2 décadas. En el año 2011 fundó la editorial Mar Dulce, que actualmente dirige. Publicó las novelas La Intemperie, La Omisión, Desmonte y La Investigación, El Robo de Buenos Aires. Te escuchamos, Gabriela. Bueno, ¿se escucha? Creo que sí. Ante todo, quiero agradecer a Basta de Moler, la Fundación Ciudad, amigos, queridos. Es un honor realmente para mí estar en este panel y en estas jornadas. Semanas atrás vi el bellísimo film sobre Astor Piazzolla, que se llama Piazzolla en los años del tiburón, dirigido por Daniel Rosenfeld. Más allá del placer de recorrer la vida y la obra de un gigantesco artista, uno de aquellos artistas a partir de los que solo se puede volver atrás, tuve una experiencia relacionada con mi identidad y mi patrimonio. Digo mi identidad y mi patrimonio porque la supervivencia del patrimonio intangible, la supervivencia de la cultura siempre es, o también es, sobre todo, una experiencia personal. Piazzolla vivió intensamente 3 ciudades, Buenos Aires, Nueva York y París. La cámara recorre estas ciudades durante aquellos años en los que Piazzolla vivió allí, las décadas del 40, 50, 60 y en adelante. En todas aquellas imágenes yo reconocí al París actual y a la Nueva York actual, pero la Buenos Aires pasada no tenía nada que ver con la de ahora. Claro, con la excepción del obelisco que siempre está. Pero el sabor, el olor, el empedrado, la ochava, la madreselva, el farol, el firulete de sus avenidas de fin de siglo, la sombra de sus plazas, las típicas baldosas, los bulevares, la pobreza digna, los barrios con sillas en la vereda, no están más. Se fueron. ¿Qué pasó?, me pregunté. ¿Cuál es el alma de Buenos Aires que ya no está? El alma de Buenos Aires parece haber muerto con sus árboles. Hasta los años 90 del siglo pasado, Buenos Aires era una ciudad llena de árboles, sensación compartida por cualquier turista atento, pero más allá del tema de los árboles, lo que sustancialmente se modificó en Buenos Aires es el espacio público. Pero voy a hacer un excurso sobre el tema de los árboles. Hacia fines del año pasado, la poda y la tala de los árboles de la ciudad era tan espeluznante que un grupo de vecinos, representados por la doctora Claudia Heras, presentó un amparo contra la tala y poda indiscriminada de árboles de la ciudad. Yo tuve, por suerte, acceso a ese amparo. Allí se revelaba que todo el cuidado de los espacios verdes de la ciudad está en manos de 4 empresas privadas. En el año 2014, el gobierno había suprimido la dirección de arbolado urbano y le confirió al año siguiente a estas empresas por 950 millones de pesos, hice la cuenta, son 74 millones de dólares para el año 2015, le confirió a estas empresas el servicio integral del arbolado público, además de servicios conexos. O sea, canteros, plazas secas, esos plásticos que uno ve que rodean las esquinas, todo en manos de estas empresas. Lo revelador es que ninguna de estas empresas tiene como razón social la realización de trabajos vinculados con la poda, tala, plantación o cuidado de árboles. Por el contrario, son empresas constructoras de electricidad, de limpieza o de transporte cuya actividad no guarda ninguna relación con las tareas encomendadas en virtud de estos contratos y por lo tanto no cuentan con personal capacitado para hacerlo como exige la ley.
En función de este amparo, es un amparo histórico para la Argentina, porque es la primera vez que se presenta un tema de amparo por arbolado urbano. O sea, los árboles como temas, como sujetos de protección, los temas como sujetos de protección judicial. En función de este amparo, entonces, presentado a comienzos de 2018, el juez ordenó la inmediata suspensión de cualquier actividad de poda y tala del arbolado público existente en la ciudad que no cumpla con los dispuestos por los artículos, bla, bla, bla. Esto fue refrendado por la Cámara, pero hoy sigue sin efecto. O sea, no hay control. Pero volvamos a Nueva York y París, entonces. En sus espacios públicos, seguimos reconociendo hoy la esencia de París y de Nueva York más allá de los cambios que sufre toda metrópolis. Son aquellas imágenes que pueblan nuestra subjetividad y hacen a la esencia de toda ciudad, amparado por un ecosistema, cuidado tanto por sus gobernantes como por el conjunto de ciudadanos que la componen. El Central Park, el Bois de Boulogne, la traza del Boulevard Saint-Germain, el emplazado de Brooklyn, Times Square, del Hyde Park, el Washington Square Park, el Marais parisino, la altura de los edificios de la avenida Foch, Montmartre, etc., son los mismos, a pesar de reformas, a pesar del incremento del turismo o de su población. Esto puede ser discutible porque se puede conseguir, después de haber escuchado la conferencia anterior, que fue espléndida, a mí me gustó muchísimo, que en todas partes, también en Barcelona se cuecen habas, y también se deben cocer habas en París y en New York, pero, digamos, está muchísimo más controlado que en nuestros ámbitos. Entonces, son los mismos a pesar del incremento del turismo de su población, a pesar del paso del tiempo. Pero, ¿qué es esto del espacio público? ¿Es una entidad abstracta, una autopista llamada eufemísticamente Paseo del Bajo? ¿Un zoológico convertido en ecoparque? ¿O también llamado espacio gourmet a cielo abierto? Me pregunto por qué a algunos nos hiere profundamente la pérdida del espacio público. Y quien más intensamente ha trabajado en la noción de la esfera pública a lo largo de toda su obra es, con perdón del instituto fundado en la ciudad, acá liderado por una eximia política, en toda su obra, digo, la que más investigó esto fue Hannah Arendt. En varias oportunidades, Hannah Arendt insistió con una de sus grandes lecciones, la de interpretar que en toda raíz totalitaria se encuentra la reducción del espacio público. Pero la pérdida del espacio público, sostiene Arendt, no es un rasgo privativo de los gobiernos totalitarios. Aparece también en las democracias cada vez que se le usurpa al ciudadano su capacidad de discriminar lo verdadero de lo falso. En este sentido, el espacio público se concibe como el espacio político por excelencia, como el conjunto de articulaciones de una comunidad en permanente transformación y conflicto. El espacio público es el único ámbito donde los intereses sectoriales son pospuestos en función de un todo entendido como comunidad. Es el lugar donde el individuo se despliega solamente porque es parte de una multiplicidad divergente. El espacio público, acá sigo yo, es aquel lugar donde nos sentimos acompañados en la multiplicidad. Es el lugar que habitamos con quienes no son como nosotros, no piensan como nosotros, pero con quienes sentimos esa inefable ligazón de tener lazos, raíces, lengua, hábitos, modos comunes. Es el lugar común de la cultura. El lugar donde compartimos las huellas del pasado como señales de una historia común. Es el lugar donde vivimos la historia que somos y que fuimos. Es el paisaje de infancia guardado en la memoria y en la misma sombra de las tipas en la calle Olleros o de Pedro Goyena. Y acá vuelvo a Arendt, el espacio público no es solo un lugar de la realidad, sino que es ese proceso que resulta del in-between de los seres humanos
como seres sociales. En síntesis, en toda noción de espacio público subyace la de bien común. Aplicado al espacio urbano patrimonial, sería todo ámbito no privado en el que por un periodo de tiempo intercambian personas de diferente origen e intereses al amparo de una vaga noción de identificación y pertenencia. Lo público, lo no ajeno, está fuera de nuestra casa y al mismo tiempo nos contiene. Y acá me quiero referir a algo que dijo Gerardo recién, que tiene que ver con la Quinta Porredón, de cómo se educa a alguien, cómo se educa a nuestros ciudadanos a que tengan más respeto por el patrimonio. Si uno sale al desierto, va a creer que ese desierto es malo y va a poder hacer cualquier cosa sobre ese desierto. Cuando uno sale al patio de su propia casa y más allá al vecindario que es amable y se siente contenido y protegido, va a tratar de cuidar ese vecindario. Si nosotros destruimos el espacio público, nadie va a querer controlar ni cuidar nada, y todo lo que esté afuera de nuestra casa es malo porque es ajeno, porque no es como nosotros y porque ya no vamos a entender la multiplicidad. Entonces el espacio público es subjetividad compartida y propiedad no exclusiva. Por más que sea un espacio de la multiplicidad, nos representa a todos, y cuando las ciudades tienen alma, están pobladas de lugares donde la diversidad de personas, de espacios y de tiempos diferentes se articulan para remitirnos al pasado, contenernos en el presente y proyectarnos hacia un futuro de convivencia. Es precisamente lo que empezó a perder Buenos Aires a comienzos de los años 90 y se aceleró de manera brutal en 11 años de gobierno amarillo. ¿Y qué es finalmente para mí una ciudad sin alma? Con la eliminación de las huellas del pasado se suprime el misterio de toda ciudad. Ese misterio que significa, al recorrerla, la sorpresiva reverberación de una instancia que viene a invocarnos desde otro tiempo, como el perfume de las primeras glicinas del verano, que se abre simbólicamente a todos los veranos y a todas las glicinas del pasado. Ese misterio es la inminencia de una revelación, diría Borges, aquello que a los 18 años, apenas vuelto de Ginebra, lo hizo expresar en un poema memorable de Fervor de Buenos Aires, que es la frase: entonces sentí Buenos Aires. Destruir el patrimonio es ir en contra de algo esencialmente humano, es ir en contra de nuestro pobre anhelo de eternidad. Es impedir aquello que Walter Benjamin reconstruye magistralmente en sus pasajes, caminando por el país del siglo XX y encontrando las huellas del París del siglo XIX, en los comienzos del capitalismo y luego en la Reforma de Haussmann. Sin ese misterio de la multiplicidad de tiempos históricos no entendemos la ciudad. Sin el paisaje referencial, ese que está en nuestras venas memoriosas, es difícil hacer poesía. Es muy difícil hacer poesía cuando todos los ríos están contaminados. Es difícil hacer poesía cuando el río se sigue hormigoneando para poner ahí un aeropuerto nuevo. Es difícil hacer poesía cuando el aire está contaminado, es difícil hacer poesía cuando no hay acceso al cielo. Y es difícil hacer poesía en medio de la polución. Sin ese misterio de la multiplicidad de tiempos históricos no entendemos entonces la ciudad, ese que está en nuestras venas memoriosas. Es difícil hacer poesía, es difícil cantar la ciudad, compartirla, quererla o vivirla. La usurpación del patrimonio nos deja solos, desnudos, en un presente sin pasado y sin futuro, porque borra lo mejor de la memoria, que es compartir la memoria. Voy a hacer un segundo y último excurso, quiero rendir homenaje a la doctora Sonia Bergman en este marco,
profesora, gran conocedora de la obra del gran paisajista Carlos Thais, que en el año 2012 la doctora Bergman presentó, junto con la asociación Basta de Demoler, una acción de amparo. Ese amparo tenía por objeto la detención de obras relacionadas con la construcción de la estación del subte Plaza Francia. Esa estación estaba planificada en su origen junto a la Facultad de Derecho. El gobierno de la ciudad, sin previa consulta en la legislatura, decidió arbitrariamente ubicar la estación sobre Plaza Francia, más precisamente sobre la Plaza Intendente Alvear, cerca de la entrada del Design Center. Esta era una plaza designada precisamente por Thais en 1897 y estaba dentro del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Los trabajos se iniciaron, se excavaron, se talaron árboles, se destruyó el diseño original, y fue allí cuando la justicia, por suerte, dio lugar al amparo presentado y la estación se construyó donde estaba planificada por la ley, es decir, en la Facultad de Derecho, y se volvió, se reconstruyó lo que había sido destruido de la plaza Intendente Alvear. Sonia Bergman cumplía solamente con su deber como ciudadana, proteger el espacio público, en este caso, proteger un predio situado en un área de protección histórica. En todas partes del mundo, una acción semejante habría sido objeto de un gran reconocimiento público. ¿Y qué pasó en Buenos Aires? Sonia Bergman y la asociación Basta de Demoler, a través de su presidente Santiago Puzo, fueron demandados por el gobierno de la ciudad y por la empresa Ciudadanos de Buenos Aires por la suma de 24 millones de pesos por los daños y prejuicios que supuestamente ocasionaron al presentar una acción de amparo colectivo. Voy a respetar los 25 minutos, aunque no los he cumplido del todo. Quiero agradecer otra vez, y yo sé que muchos conocían la historia de Sonia Bergman, de los aquí presentes, pero calculaba que había extranjeros y quería que ellos también se llevaran este dato siniestro de nuestra gestión política municipal. Muchísimas gracias.